Bienvenido a este lugar donde la medianoche guarda secretos. Si te atreves a seguir, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Aquí, el silencio siempre observa. Comencemos. Hay lugares en este mundo que guardan secretos tan antiguos que parecen respirar por sí solos. Lugares donde el tiempo se detiene y las historias del pasado cobran vida cuando menos lo esperamos. Como psicólogo, siempre he creído que la mente humana puede crear las experiencias más extraordinarias cuando se encuentra en estados de tensión o miedo. Pero lo que me pasó en el cementerio de San Miguel de los Santos cambió para siempre mi forma de ver las cosas. Mi nombre es Roberto Martínez Gutiérrez. Tengo 42 años y soy originario de la Ciudad de México. Trabajo como psicólogo clínico desde hace 15 años y siempre me he considerado una persona muy racional. No creo en fantasmas ni en apariciones, ni en nada que no tenga una explicación científica clara. Al menos eso pensaba antes de lo que me ocurrió el verano pasado. Todo comenzó cuando decidí tomarme unas vacaciones después de un año muy pesado en el trabajo. Había estado atendiendo casos muy difíciles y sentía que necesitaba desconectarme completamente de la ciudad y de todo el estrés que conlleva mi profesión. Un amigo me recomendó un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo llamado San Miguel de los Santos. Me dijo que era un lugar muy tranquilo, perfecto para descansar y reflexionar. El pueblo tenía apenas 500 habitantes y estaba rodeado de montañas verdes y hermosas. Las casas eran de adobe y teja roja, con patios llenos de flores y calles empedradas que parecían sacadas de otra época. La gente era muy amable y hospitalaria. Me hospedé en una pequeña posada que dirigía doña Carmen, una señora de 60 años con una sonrisa muy cálida y ojos que brillaban cuando contaba historias del pueblo. Los primeros días fueron exactamente lo que necesitaba. Caminaba por las montañas, leía libros bajo la sombra de los árboles, y por las tardes me sentaba en la plaza principal a observar la vida tranquila del pueblo. Todo era perfecto, hasta que decidí explorar los alrededores un poco más a fondo. Fue doña Carmen quien me habló del cementerio por primera vez. Estábamos desayunando en el patio de la posada, cuando le comenté que me gustaría conocer más sobre la historia del lugar. Sus ojos se pusieron serios de inmediato, y su voz cambió de tono. «Mire, joven Roberto», me dijo mientras servía más café en mi taza, «este pueblo tiene muchos años de historia, pero hay lugares que es mejor no visitar solo». Me explicó que el cementerio de San Miguel de los Santos había sido construido en 1743, sobre lo que antes había sido un antiguo templo indígena. Los antiguos habitantes de estas tierras enterraban a sus muertos en ese lugar desde tiempos muy remotos, me contó. Cuando llegaron los españoles, construyeron la iglesia del pueblo justo al lado, pero respetaron el cementerio y solo le agregaron algunas cosas. Lo que más me llamó la atención fue la forma en que doña Carmen hablaba del lugar. No era miedo exactamente, sino un respeto muy profundo, como si estuviera hablando de algo sagrado que no debía ser molestado. La gente del pueblo evita ir ahí después de que oscurece, me dijo. No porque sean supersticiosos, sino porque, bueno, ese lugar tiene su propia energía. Como psicólogo, inmediatamente pensé que se trataba de creencias populares y tradiciones que se habían transmitido de generación en generación. Es muy común que las comunidades pequeñas desarrollen este tipo de historias alrededor de lugares antiguos, pero también sentí mucha curiosidad. Siempre me han interesado los aspectos antropológicos y culturales de las comunidades rurales. Le pregunté a doña Carmen si podía indicarme cómo llegar al cementerio. Ella dudó un momento, me miró fijamente y después suspiró. «Si realmente quiere ir, no puedo impedírselo», me dijo. «Pero le pido que sea muy respetuoso y que no se quede ahí cuando empiece a oscurecer». Me dio indicaciones muy precisas de cómo llegar al lugar. El cementerio estaba ubicado en una colina pequeña, a unos 2 kilómetros del centro del pueblo. Para llegar ahí tenía que caminar por un sendero de tierra que atravesaba un bosque de pinos y encinos muy espeso. Doña Carmen me advirtió que el sendero a veces se dividía en varias direcciones, pero que siempre debía seguir el camino que subía hacia la colina. «Cuando vea las primeras cruces de piedra ya estará cerca», me dijo. Decidí que iría al día siguiente por la mañana. Esa noche, mientras cenaba en el pequeño restaurante del pueblo, escuché a algunos habitantes locales hablar en voz baja sobre el cementerio.
No pude entender todo lo que decían porque hablaban muy quedito y usaban algunas palabras en lengua indígena que no conocía, pero sí escuché claramente cuando uno de ellos mencionó que las cosas habían estado más inquietas últimamente. Al día siguiente me levanté muy temprano, desayuné bien y me preparé para la caminata. Llevé una mochila con agua, algunas frutas, mi cámara fotográfica y un cuaderno donde acostumbro anotar mis observaciones. El clima estaba perfecto, soleado pero no muy caluroso, con una brisa fresca que venía de las montañas. Salí de la posada alrededor de las 9 de la mañana. El sendero hacia el cementerio era realmente hermoso. El bosque estaba lleno de vida, pájaros cantando, ardillas corriendo entre los árboles y una gran variedad de plantas y flores silvestres. El aire olía a pino fresco y tierra húmeda. Era exactamente el tipo de experiencia que necesitaba para relajarme y despejar mi mente. Caminé durante aproximadamente 40 minutos antes de ver las primeras cruces de piedra que había mencionado doña Carmen. Eran cruces muy antiguas, talladas en piedra gris, cubiertas parcialmente por musgo y líquenes. Algunas tenían inscripciones que ya no se podían leer claramente debido al paso del tiempo. En ese momento sentí una extraña sensación, como si hubiera entrado a un lugar diferente. El aire cambió. No es que hiciera más frío exactamente, pero sí había algo distinto en el ambiente. El sonido de los pájaros se volvió más lejano, y mis pasos en el sendero parecían resonar más de lo normal. Pensé que tal vez era porque me estaba acercando a un claro en el bosque, donde el sonido se comporta de manera diferente. Finalmente llegué a la cima de la colina, y ahí estaba el cementerio de San Miguel de los Santos. Era mucho más grande de lo que había imaginado. Se extendía por toda la superficie de la colina, con cientos de tumbas de diferentes épocas y estilos. La vista era impresionante pero también muy solemne. Las tumbas más antiguas estaban en la parte central del cementerio. Eran construcciones de piedra muy elaboradas, con ángeles tallados, columnas pequeñas y epitafios en latín que apenas se podían leer. Algunas tenían fechas del siglo XVIII y XIX. Era fascinante ver cómo cada época había dejado su huella en ese lugar. Alrededor de estas tumbas antiguas había otras más sencillas, de diferentes materiales y diseños, cruces de madera pintada, lápidas de mármol, y algunas muy humildes hechas solo con piedras apiladas. Cada una contaba una historia diferente sobre las personas que habían vivido en el pueblo a lo largo de los años. Me senté en una banca de piedra que estaba cerca de la entrada y saqué mi cuaderno para escribir mis primeras impresiones. Lo primero que noté fue el silencio. Era un silencio muy profundo, diferente al que había experimentado en el bosque. No era la ausencia de sonido, sino más bien como si el lugar absorbiera todos los ruidos del mundo exterior. Incluso el viento entre los árboles parecía más suave ahí. Comencé a caminar entre las tumbas, leyendo los nombres y fechas que aún se podían distinguir. Muchas familias habían sido enterradas juntas a lo largo de varias generaciones. Los Morales, los Hernández, los Sánchez, nombres que seguramente aún existían en el pueblo. Era conmovedor pensar en todas las historias que se guardaban bajo esas piedras. Mientras exploraba la zona más antigua, encontré algo que me llamó mucho la atención. En el centro exacto del cementerio, había una estructura circular hecha de piedras muy grandes. No parecía una tumba normal, sino más bien algún tipo de monumento o altar. Las piedras tenían grabados que definitivamente no eran cristianos. Me acerqué para examinar los grabados más de cerca. Eran símbolos muy antiguos, probablemente de origen prehispánico, como había mencionado doña Carmen. Había figuras de animales, formas geométricas complejas y algo que parecían rostros humanos estilizados. Todo estaba cubierto por una capa delgada de musgo, pero aún se podía ver claramente. Saqué mi cámara y comencé a tomar fotografías de los grabados. Quería documentar bien todo lo que estaba viendo para poder investigar más tarde sobre su posible significado. Mientras ajustaba el enfoque de la cámara, escuché un sonido extraño. Era como un susurro muy suave, pero no pude identificar de dónde venía. Me quedé completamente inmóvil prestando atención. El sonido se repitió un poco más claro esta vez. Parecía una voz humana, pero hablando en un idioma que no reconocía. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en el cementerio. Pensé que tal vez era el viento pasando entre las piedras, creando algún tipo de eco extraño. Decidí continuar con mi exploración. Me alejé del monumento central y caminé hacia la parte más nueva del cementerio,
donde las tumbas eran más recientes. Ahí el ambiente se sentía un poco más normal, más parecido a cualquier cementerio que hubiera visitado antes. Había flores frescas en algunas tumbas, señal de que las familias del pueblo aún venían a visitar a sus seres queridos. Encontré un área donde estaban enterradas varias personas que habían fallecido en los últimos 20 años. Las lápidas tenían fotografías pequeñas de los difuntos, y algunas tenían mensajes muy emotivos de sus familias. Era la parte más humana y familiar del lugar. Me sentí más tranquilo ahí, pero cuando volteé para regresar hacia el centro del cementerio, algo había cambiado. Las nubes habían cubierto el sol y todo se veía más oscuro. No era que fuera muy tarde todavía, pero la luz tenía una calidad diferente, y el silencio se había vuelto aún más profundo, si eso era posible. Decidí que era un buen momento para almorzar las frutas que había traído. Me senté nuevamente en la banca de piedra cerca de la entrada y saqué mi mochila. Mientras comía, observé todo el cementerio desde esa perspectiva. Era realmente un lugar impresionante, lleno de historia y belleza en su propia manera solemne. Fue entonces cuando noté algo que me hizo sentir muy incómodo. En varias tumbas había pequeños objetos que definitivamente no habían estado ahí cuando llegué. Flores silvestres recién cortadas, piedras pequeñas colocadas en patrones específicos, y lo que parecían ser ofrendas de comida. Pero yo no había visto a nadie entrar al cementerio. Me levanté y caminé hacia una de las tumbas donde había notado estos cambios. Efectivamente, había un ramo pequeño de flores amarillas que estaba completamente fresco. Las gotas de rocío aún brillaban en los pétalos. Alguien había estado ahí muy recientemente. Tal vez mientras yo estaba en la parte nueva del cementerio, comencé a sentir una presencia extraña. No podía explicar exactamente qué era, pero tenía la sensación muy clara de que ya no estaba solo en ese lugar. Era como cuando alguien te observa desde lejos y puedes sentirlo sin verlo. Mi instinto me decía que debía prestar mucha atención a todo lo que pasaba a mi alrededor. Decidí caminar por todo el perímetro del cementerio para ver si podía encontrar a la persona que había dejado las flores. Tal vez era alguien del pueblo que había venido a visitar a un familiar y no me había visto. Pero después de revisar cada rincón del lugar, no encontré a nadie. Las únicas salidas eran la entrada principal por donde yo había llegado, y todas estaban vacías. Mientras regresaba hacia el centro del cementerio, los susurros regresaron. Esta vez eran más claros y parecían venir de diferentes direcciones. No era una voz, sino varias, como si hubiera un grupo de personas hablando muy quedito. Pero por más que miraba a mi alrededor, seguía sin ver a nadie. Mi formación como psicólogo me hizo pensar inmediatamente en explicaciones racionales. Tal vez el cansancio de la caminata, el ambiente solemne del lugar y las historias que había escuchado en el pueblo estaban afectando mi percepción. Es muy común que la mente cree experiencias sensoriales cuando se encuentra en estados de expectativa o ansiedad. Pero la lógica no hacía que la experiencia fuera menos real para mí. Miré mi reloj y me di cuenta de que ya eran las 2 de la tarde. Había estado en el cementerio durante casi 3 horas, mucho más tiempo del que había planeado originalmente. El tiempo había pasado volando, como si hubiera estado en algún tipo de trance. Decidí que era momento de regresar al pueblo. Guardé mi cuaderno y mi cámara en la mochila y caminé hacia la salida del cementerio. Pero cuando llegué al sendero que llevaba de regreso al bosque, me detuve. Algo me hacía voltear una vez más hacia el monumento circular del centro, y lo que vi me dejó completamente helado. Había una figura parada junto al monumento. Era la silueta de una persona, pero no podía distinguir si era hombre o mujer. Estaba completamente inmóvil, como si fuera una estatua, pero yo estaba seguro de que no había estado ahí antes. Parpadeé varias veces, pensando que tal vez era una ilusión óptica causada por las sombras de las nubes, pero la figura seguía ahí. Grité, «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?». Mi voz resonó por todo el cementerio, pero no hubo respuesta. La figura no se movió ni reaccionó de ninguna manera. Decidí acercarme para ver qué era exactamente lo que estaba viendo. Caminé lentamente hacia el centro del cementerio, sin quitar los ojos de la figura. Con cada paso que daba, me sentía más nervioso. Había algo en esa presencia que no era normal, algo que mi mente racional no podía procesar completamente. Cuando estuve a unos 20 metros de distancia, la figura desapareció. No se alejó caminando, ni se escondió detrás de alguna tumba. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado en el mismo lugar durante varios minutos,
tratando de entender lo que acababa de presenciar. Mi corazón latía muy rápido y sentía las manos húmedas de sudor. Por primera vez en mi vida, mi mente racional no tenía ninguna explicación para lo que había visto. No había sido una sombra, ni una ilusión óptica, ni producto de mi imaginación. Había sido algo real, algo que estaba ahí y después ya no estaba. Decidí que definitivamente era momento de irme del cementerio. Caminé rápidamente hacia la salida, pero tratando de no correr para no parecer que estaba huyendo de algo, aunque en el fondo, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Cuando llegué al sendero del bosque, sentí un alivio inmediato. El camino de regreso al pueblo se me hizo eterno. Cada sonido del bosque me sobresaltaba. El crujir de las hojas secas, el movimiento de las ramas, el canto de los pájaros. Miraba constantemente hacia atrás, con la sensación de que algo me seguía, pero cada vez que volteaba solo veía el sendero vacío. Llegué a la posada cuando ya eran casi las 4 de la tarde. Doña Carmen estaba regando las plantas del patio y me saludó con su sonrisa habitual. Pero cuando me vio más de cerca, su expresión cambió inmediatamente. «Ay, joven Roberto, ¿qué le pasó? Se ve muy pálido», me dijo con preocupación. Le conté brevemente mi experiencia en el cementerio, tratando de sonar lo más calmado posible. Le hablé de los susurros, de los objetos que aparecían sin explicación y de la figura que había visto junto al monumento. Doña Carmen me escuchó en completo silencio, asintiendo lentamente con la cabeza. Cuando terminé de hablar, suspiró profundamente. «Lo que me cuenta no me sorprende», me dijo mientras se sentaba en una de las sillas del patio. Ese lugar no es como otros cementerios. Los antiguos habitantes de estas tierras creían que era un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y el de los que ya se fueron. Sus palabras me dieron escalofríos. Me explicó que durante los últimos 200 años, muchas personas habían reportado experiencias similares a la mía en el cementerio. Especialmente en los últimos meses, me dijo, varios habitantes del pueblo han visto cosas extrañas ahí. ¿Qué tipo de cosas?, le pregunté. Luces que se mueven entre las tumbas, voces que llaman por nombres de personas que ya no viven, figuras que aparecen y desaparecen. Doña Carmen me contó que el mes anterior, don Esteban, un señor de 70 años que vivía cerca de la plaza, había ido al cementerio a llevar flores a la tumba de su esposa. Regresó al pueblo corriendo y gritando que había visto a su María parada junto a su propia tumba, me dijo. La pobre doña María había fallecido hacía 5 años, pero don Esteban juraba que la había visto tan clara como me está viendo a mí ahora. También me habló de Lucía, una joven del pueblo que trabajaba limpiando la iglesia. Hace 2 semanas fue al cementerio a recoger algunas flores silvestres para decorar el altar, me contó doña Carmen. Dice que mientras cortaba las flores escuchó una música muy hermosa, como cantos antiguos en una lengua que no conocía. Cuando volteó para ver de dónde venía la música, vio a varias personas vestidas con ropas muy antiguas, paradas en círculo alrededor del monumento. La descripción de Lucía coincidía exactamente con lo que yo había experimentado. ¿Qué hizo ella?, le pregunté. Se quedó observando, fascinada por la belleza de la escena, me respondió doña Carmen, pero cuando parpadeó todas las figuras desaparecieron y solo quedó el silencio. Desde entonces, Lucia dice que puede sentir una presencia muy fuerte cada vez que pasa cerca del sendero que lleva al cementerio. Esa noche cené en el restaurante del pueblo, esperando que la compañía de otras personas me ayudara a tranquilizarme, pero no pude dejar de pensar en todo lo que había experimentado durante el día. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura misteriosa parada junto al monumento. Decidí que al día siguiente regresaría a la Ciudad de México y daría por terminadas mis vacaciones. Pero esa noche tuve el sueño más extraño de mi vida. Soñé que estaba de regreso en el cementerio, pero esta vez era de noche. La luna llena iluminaba todas las tumbas con una luz plateada muy hermosa, y el lugar estaba lleno de gente. Había personas de todas las épocas caminando tranquilamente entre las tumbas. Algunas vestían ropas de la época colonial, otras llevaban trajes más modernos, y algunas usaban vestimentas que parecían ser de origen indígena. Todos se movían en completo silencio, pero había una armonía extraña en sus movimientos. Era como ver una danza muy antigua y solemne. En el sueño, yo caminaba entre todas estas personas sin sentir miedo. De alguna manera sabía que no me harían daño,
que simplemente estaba presenciando algo que pasaba ahí todas las noches. Me acerqué al monumento circular del centro y vi que estaba rodeado por un grupo de figuras que cantaban en voz muy baja. Sus voces creaban una melodía hermosa y melancólica. Una de las figuras se acercó a mí. Era una mujer mayor, con el cabello largo y gris, vestida con ropas blancas que parecían brillar con luz propia. Me habló en español, pero su voz sonaba como si viniera de muy lejos. Este lugar es sagrado desde tiempos muy antiguos, me dijo. Los que descansan aquí no se han ido completamente. Siguen cuidando a los vivos del pueblo. Le pregunté por qué yo podía verlos. Algunas personas tienen la capacidad de percibir lo que otros no pueden ver, me respondió. No es un don ni una maldición. Simplemente es una forma diferente de entender el mundo. Los que descansan aquí solo quieren que se respete la paz de este lugar. Cuando desperté, ya era de día y los rayos del sol entraban por la ventana de mi habitación, pero el sueño había sido tan real que por un momento no supe dónde estaba. Podía recordar cada detalle. Las caras de las personas, el sonido de sus voces, el olor a flores y tierra húmeda. Mi primer instinto fue pensar que había sido solo un sueño muy vívido, causado por las experiencias del día anterior. Pero cuando me levanté y miré por la ventana hacia la dirección donde estaba el cementerio, vi algo que me dejó sin palabras. En el cielo, justo encima de la colina donde estaba el cementerio, había una columna de luz muy tenue. No era el sol, porque el sol estaba en una dirección completamente diferente. Era una luz suave y plateada, que se elevaba desde la colina hacia las nubes. Corrí hacia el patio de la posada para ver mejor. Doña Carmen estaba ahí, preparando el desayuno, y cuando me vio llegar tan alterado, siguió mi mirada hacia la colina. Así, me dijo con naturalidad. Esa luz aparece algunas mañanas, especialmente después de las noches de luna llena. Los antiguos del pueblo decían que era la forma en que los que descansan ahí saludaban al nuevo día. Me quedé observando la luz durante varios minutos. Gradualmente se fue desvaneciendo hasta desaparecer completamente. En ese momento, me di cuenta de que había algo en el cementerio de San Miguel de los Santos que iba más allá de cualquier explicación que mi mente racional pudiera ofrecer. No era algo malo ni peligroso, simplemente era diferente. Durante el desayuno, Doña Carmen me contó más historias sobre el cementerio. Me habló de personas que habían recibido mensajes de sus seres queridos fallecidos a través de sueños muy claros, de enfermos que habían sanado después de visitar ciertas tumbas, de niños que jugaban en el pueblo y aseguraban que veían a otros niños que brillaban un poquito jugando con ellos. ¿Usted cree en todo esto?, le pregunté. Joven Roberto, me respondió mientras servía más café. Yo nací en este pueblo y he vivido aquí toda mi vida. He visto demasiadas cosas como para no creer. Pero también he aprendido que hay misterios en el mundo que no necesitan ser explicados, solo respetados. Esa mañana tomé una decisión que me sorprendió a mí mismo. En lugar de regresar a la Ciudad de México como había planeado, decidí quedarme un día más. Quería volver al cementerio, pero esta vez con una actitud diferente. No como un investigador tratando de encontrar explicaciones racionales, sino como alguien dispuesto a aceptar que hay cosas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión normal. Le dije a Doña Carmen mi intención y ella asintió con aprobación. Está bien, me dijo, pero esta vez vaya con respeto y con el corazón abierto. No trate de entender todo con la mente. A veces hay que sentir las cosas con el alma. Sus palabras me parecieron muy sabias. Preparé mi mochila nuevamente, pero esta vez llevé menos cosas, solo agua y mi cuaderno. El camino hacia el cementerio se sintió completamente diferente esta segunda vez. El bosque parecía más acogedor, los sonidos de los pájaros más melodiosos. Era como si el lugar me estuviera dando la bienvenida en lugar de tolerar mi presencia. Cuando llegué a las primeras cruces de piedra, me detuve un momento para respirar profundamente y tranquilizar mi mente. Al entrar al cementerio, inmediatamente noté que el ambiente era distinto. El silencio seguía ahí, pero ya no me parecía inquietante. Era un silencio lleno de paz, como el que se siente en una iglesia antigua o en un bosque muy profundo. La luz del sol se filtraba entre las nubes de una manera muy hermosa, creando patrones dorados sobre las tumbas. Caminé directamente hacia el monumento circular del centro. Esta vez no sentí miedo ni ansiedad. Me senté en el suelo junto a las piedras antiguas y simplemente observé todo a mi alrededor. Las flores silvestres que habían aparecido misteriosamente el día anterior
Seguían ahí, frescas como si alguien las acabara de colocar. Cerré los ojos y traté de concentrarme en lo que podía sentir más allá de mis 5 sentidos normales. Al principio no pasó nada, pero gradualmente comencé a percibir una presencia muy suave. No era amenazante ni inquietante como el día anterior. Era como estar acompañado por personas muy queridas que cuidan de ti sin hacer ruido. Abrí los ojos y ahí estaban. Las figuras del sueño se encontraban paradas alrededor del monumento, exactamente como las había visto durante la noche. Pero ahora podía verlas con total claridad, sin miedo ni confusión. Eran personas de diferentes épocas, todas con expresiones serenas y amables. La mujer de cabello gris que había hablado conmigo en el sueño se acercó nuevamente. Esta vez pude ver su rostro con más detalle. Tenía ojos muy bondadosos y una sonrisa que transmitía una paz profunda. «Ha regresado», me dijo con la misma voz lejana pero cálida. «Y esta vez vienes sin miedo, eso nos alegra mucho». Le dije que quería entender lo que estaba pasando, pero que ya no necesitaba una explicación científica. Solo quería saber si había algo que ellos necesitaran de mí. Ella sonrió y extendió su mano hacia las tumbas que nos rodeaban. «Solo necesitamos que la gente recuerde que este lugar es especial», me respondió. Me explicó que el cementerio había sido un lugar sagrado durante más de 1000 años. Los que descansan aquí no se aferran al mundo de los vivos por tristeza o porque no puedan partir, me dijo. Se quedan porque este lugar es un puente entre los mundos y su papel es cuidar y proteger a los que aún viven, especialmente a los habitantes del pueblo, que son como su familia extendida. Otras figuras se acercaron y comenzaron a hablarme. Un hombre mayor vestido con ropas de la época colonial me contó que había sido el primer alcalde del pueblo. Durante mi vida ayudé a construir la iglesia y a organizar la comunidad, me dijo. Ahora mi trabajo es asegurarme de que el pueblo mantenga su espíritu de unidad y ayuda mutua. Una mujer joven con vestimenta indígena se presentó como una curandera que había vivido en esas tierras antes de la llegada de los españoles. Mi conocimiento sobre las plantas medicinales y las energías de la tierra sigue siendo útil, me explicó. Cuando alguien del pueblo está enfermo, trato de guiar a sus familiares hacia las plantas correctas o hacia las personas que pueden ayudar. Cada una de las figuras tenía una historia similar. Habían sido personas que durante su vida habían servido a su comunidad de alguna manera especial. Maestros, sanadores, líderes espirituales protectores de la tradición, y ahora continuaban su servicio desde el otro lado, cuidando el bienestar del pueblo desde el cementerio sagrado. ¿Por qué puedo verlos?, les pregunté. Porque tu corazón está abierto y tu mente no juzga lo que no entiende completamente, me respondió la mujer de cabello gris. Hay muchas personas como tú en el mundo, pero pocas se dan la oportunidad de experimentar esta realidad porque tienen miedo o porque creen que solo existe lo que pueden tocar. Me pidieron que fuera un mensajero para ellos, no que contara su historia como algo sobrenatural o misterioso, sino que ayudara a la gente a entender que hay lugares en el mundo donde la frontera entre la vida y la muerte es más delgada, y que esos lugares deben ser respetados y cuidados. El pueblo de San Miguel de los Santos es especial porque sus habitantes han mantenido esa conexión, me dijeron. Pasé toda la tarde con ellas, escuchando sus historias y aprendiendo sobre la historia real del pueblo. Me contaron sobre eventos que nunca aparecieron en los libros de historia, sobre epidemias que fueron controladas gracias a remedios tradicionales, sobre conflictos que se resolvieron gracias a la sabiduría de los ancianos, sobre milagros pequeños que pasaban regularmente, pero que la gente consideraba coincidencias. Cuando comenzó a oscurecer, las figuras empezaron a desvanecerse gradualmente. «Debemos irnos», me dijo la mujer de cabello gris. «Pero recuerda que siempre estaremos aquí. Cuando regreses a tu ciudad, lleva contigo la paz que has encontrado en este lugar. Y recuerda que la muerte no es el final de todo, sino una transformación». Me quedé solo en el cementerio mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pero ya no me sentía solo. Sabía que estaba rodeado por presencias amorosas que habían elegido quedarse en ese lugar para continuar cuidando a los vivos. Era una sensación completamente nueva para mí. Sentir la muerte no como algo terrible, sino como una continuación diferente de la existencia. Regresé al pueblo cuando ya era de noche. Doña Carmen me esperaba en el patio de la posada con una taza de té caliente.
No necesité contarle lo que había pasado. Ella podía verlo en mi rostro. «Se ve muy tranquilo, joven Roberto», me dijo con una sonrisa. Creo que ya entendió. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No tuve sueños extraños ni pesadillas, solo un descanso profundo y reparador. Cuando desperté, sentía como si hubiera cambiado fundamentalmente como persona. El mundo se veía igual, pero yo lo percibía de manera completamente diferente. Al día siguiente regresé a la Ciudad de México, pero llevando conmigo una nueva comprensión sobre la vida y la muerte. Retomé mi trabajo como psicólogo, pero ahora podía ayudar a mis pacientes de una manera más profunda, especialmente a aquellos que habían perdido a seres queridos y estaban atravesando procesos de duelo muy difíciles. Podía hablarles no solo desde el conocimiento académico, sino desde una experiencia real de que la muerte no es una separación definitiva, que el amor y los vínculos importantes trascienden la barrera física entre la vida y la muerte. Muchos de mis pacientes encontraron gran consuelo en esta perspectiva, y yo me convertí en un terapeuta mucho más efectivo y empático. Han pasado 6 meses desde mi experiencia en el cementerio de San Miguel de los Santos. He regresado 2 veces más al pueblo. Cada vez que visito el cementerio, puedo percibir las presencias amorosas que cuidan ese lugar. Ya no me sorprende ni me asusta. Es como visitar a viejos amigos. Doña Carmen me cuenta que desde mi primera visita, más personas del pueblo han comenzado a hablar abiertamente sobre sus experiencias en el cementerio. Ya no es un tema tabú o algo de lo que hay que tener miedo. Los habitantes han comenzado a ver el cementerio como lo que realmente es, un lugar sagrado donde sus antepasados continúan cuidándolos. He aprendido que hay muchos lugares como el cementerio de San Miguel de los Santos en todo el mundo. Lugares donde la frontera entre los mundos es más delgada. Lugares donde las personas con el corazón abierto pueden experimentar realidades que van más allá de lo que normalmente consideramos posible. La ciencia aún no puede explicar este tipo de experiencias, pero eso no significa que no sean reales o importantes. Como me dijo la mujer de cabello gris, hay muchas formas de entender la realidad, y todas son válidas cuando vienen del amor y el respeto. Ahora, cuando la gente me pregunta si creo en fantasmas o en vida después de la muerte, ya no respondo desde mi formación académica. Les cuento mi experiencia en el cementerio y les digo que cada persona debe encontrar sus propias respuestas, pero también les aseguro que la muerte no es algo que debamos temer. Es simplemente otra forma de existir. El cementerio de San Miguel de los Santos me enseñó que el amor verdadero no conoce fronteras, que las personas que nos han amado en vida continúan amándonos después de partir, que hay lugares en el mundo donde esa conexión se puede sentir de manera muy clara y que todos nosotros, en algún momento, nos convertiremos en parte de esa red invisible de amor y protección que cuida a los que vienen después. Esta es mi historia. Una historia que cambió completamente mi comprensión sobre la vida, la muerte y lo que realmente significa ser humano. No les pido que me crean, solo les pido que mantengan su corazón abierto a las posibilidades extraordinarias que existen en nuestro mundo, porque la realidad es mucho más hermosa y misteriosa de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Hay lugares donde el tiempo se detiene, donde la frontera entre lo que podemos ver y lo que preferimos ignorar se vuelve tan delgada como el papel. A veces creemos que trabajar de noche es solo cuestión de acostumbrarse a la oscuridad, de llenar las horas vacías con rutinas que nos hagan sentir seguros. Pero hay sitios que guardan secretos tan antiguos que ninguna linterna puede iluminarlos por completo. Lo que voy a contarles no es una simple anécdota laboral. Es la razón por la que ahora duermo con todas las luces encendidas, por la que cada sonido en la madrugada me hace saltar de la cama, porque aprendí que hay cosas peores que la muerte misma, y que algunos trabajos te cobran un precio que nunca podrás pagar. Mi nombre es Roberto Mendoza Villaseñor. Tengo 42 años y soy de Querétaro, México. Durante 5 meses trabajé como vigilante nocturno en el Panteón Municipal de Santa María, uno de los cementerios más antiguos de la región, construido en 1860 y algo. Necesitaba el dinero con desesperación. Mi esposa estaba embarazada de nuestro tercer hijo y las deudas nos estaban ahogando. Cuando vi el anuncio en el periódico local,
ofreciendo el doble del salario mínimo por hacer guardias nocturnas. No lo pensé 2 veces. El primer día llegué a las 6 de la tarde. Don Esteban, el vigilante que dejaba el turno, era un hombre de unos 70 años, delgado como un palo de escoba, con ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. Me dio una vuelta rápida por el lugar. El cementerio tenía casi 3 hectáreas, con tumbas que databan de más de 150 años. Había mausoleos de familias importantes, panteones abandonados cubiertos de musgo, y una sección nueva en la parte trasera donde todavía se realizaban entierros. «Mira, Roberto», me dijo mientras caminábamos entre las lápidas. «Este trabajo es fácil si sigues las reglas. Haces tu ronda cada hora, revisas que las puertas de los mausoleos estén cerradas y te quedas en la caseta el resto del tiempo. No te metas donde no te llaman». «¿A qué se refiere con eso, don Esteban?», le pregunté. Se detuvo frente a un mausoleo particularmente viejo, con la puerta de hierro oxidado y cubierta de enredaderas. Hay partes del cementerio que es mejor no visitar de noche. La capilla vieja, por ejemplo, lleva cerrada desde hace 20 años, y el panteón de los niños allá al fondo. Nadie va ahí después de que oscurece. Pensé que el viejo estaba tratando de asustarme, como hacen los trabajadores antiguos con los nuevos. Me reí un poco y le dije que no me asustaba fácilmente. Don Esteban me miró con una seriedad que me heló la sangre. «No te estoy tratando de asustar, muchacho. Te estoy tratando de preparar. Este lugar no es como otros. Aquí pasan cosas que no tienen explicación. Si escuchas pasos, no voltees. Si oyes voces, no contestes. Y si ves a alguien caminando entre las tumbas a las 3 de la mañana, no te acerques. Haz tu ronda rápido y regresa a la caseta». Me entregó las llaves, una linterna grande que pesaba como 1 kilo y un silbato. El silbato es para emergencias reales. Hay una patrulla que pasa por aquí cada 2 horas. Si lo tocas, vendrán en menos de 5 minutos. Se quedó callado un momento y luego agregó en voz baja: «Aunque dudo que lleguen a tiempo si realmente lo necesitas». Esa primera noche no pasó nada fuera de lo normal. Hice mis rondas, revisé las puertas de los mausoleos, caminé entre las hileras de tumbas iluminando con la linterna los nombres y fechas grabados en la piedra. El silencio era pesado, del tipo que te hace escuchar tu propia respiración demasiado fuerte. Había algunos árboles viejos que crujían con el viento, y de vez en cuando escuchaba el aullido de algún perro callejero en la distancia. Pero nada más. Me sentí aliviado. Tal vez don Esteban solo quería asustarme. La segunda noche fue igual. Y la tercera. Comencé a relajarme. El trabajo era solitario y un poco deprimente, pero nada que no pudiera manejar. Llevaba un radio portátil para escuchar música mientras estaba en la caseta, y me preparaba café en un termo que traía de casa. Las horas pasaban lentas pero sin sobresaltos. Fue en la 4ª noche cuando empezaron las cosas extrañas. Eran las 2 de la mañana. Estaba en la caseta medio dormido con el radio prendido en volumen bajo cuando escuché un golpe fuerte. No fue un sonido normal, como una rama cayendo o algo así. Fue un golpe metálico, como si alguien hubiera azotado la puerta de uno de los mausoleos. Me levanté de inmediato, agarré la linterna y salí. El cementerio estaba oscuro, iluminado apenas por la luna creciente que se asomaba entre las nubes. El golpe había venido del lado este, donde estaban las tumbas más antiguas. Caminé despacio, alumbrando hacia todos lados. Las sombras de las lápidas se proyectaban largas y deformadas sobre el pasto crecido. Cuando llegué a la zona de los mausoleos viejos, todo estaba en silencio. Revisé cada puerta. Todas seguían cerradas con candado, tal como las había dejado en mi ronda anterior. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. Pensé que tal vez había sido un animal, un gato grande o algo así. Estaba a punto de regresar a la caseta cuando vi algo que me dejó paralizado. Una de las puertas, la del mausoleo de la familia Aguirre, tenía la enredadera que la cubría completamente arrancada, como si alguien la hubiera jalado con fuerza desde adentro. Las ramas estaban esparcidas en el suelo, todavía frescas, con la savia brillando bajo la luz de mi linterna. Me acerqué despacio. La puerta seguía cerrada, pero ahora podía ver algo que antes no había notado. En el metal oxidado había marcas,
como si alguien hubiera estado arañando desde el interior. Marcas profundas, recientes que atravesaban décadas de óxido y mugre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Puse mi mano sobre el metal de la puerta y estaba helado, mucho más frío de lo que debería estar en una noche templada de abril. Y entonces lo escuché, un rasguño, lento, deliberado. Venía de adentro del mausoleo. Retrocedí tan rápido que casi me caigo sobre una tumba. Mi corazón latía como si quisiera salirse de mi pecho. Me quedé ahí parado, con la linterna temblando en mi mano, esperando escucharlo otra vez. Pero no se repitió. Solo había silencio. Corrí de regreso a la caseta sin voltear atrás ni una sola vez. El resto de la noche no salí para nada. Me quedé sentado con todas las luces encendidas, el radio apagado, escuchando cada sonido que venía de afuera. Al amanecer, cuando salió el sol y llegó don Esteban para el cambio de turno, le conté lo que había pasado. Él solo asintió, como si no le sorprendiera para nada. El mausoleo de los Aguirre, claro. Deberías haberme dicho que ibas para allá. ¿Qué quiere decir con eso?, le pregunté. Don Esteban se sirvió café de su termo y se sentó en la silla que yo acababa de dejar. La familia Aguirre era dueña de la mitad del pueblo hace como 100 años. Gente poderosa, pero con secretos oscuros. Dicen que el patriarca, don Jesús Aguirre, hizo cosas terribles para mantener su fortuna. Cosas de las que la gente no habla pero todos conocen. Cuando él falleció en 1912, lo enterraron en ese mausoleo con toda su familia. Esposa, 4 hijos, 2 de ellos muy pequeños. Se quedó callado tomando su café. Yo esperé a que continuara. El problema, siguió don Esteban, es que algunos de ellos no estaban listos para irse. O tal vez es que lo que hizo don Jesús en vida no los deja descansar. Desde entonces, ese mausoleo ha sido un problema. Otros vigilantes han escuchado lo mismo que tú. Golpes, rasguños. Uno incluso juró que vio una figura blanca parada frente a la puerta, mirando hacia afuera, con las manos presionadas contra el metal. ¿Por qué nadie hace nada? Y pregunté. ¿Por qué no lo derriban o algo así? Don Esteban me miró como si fuera un niño ingenuo. ¿Derribar un mausoleo? ¿Sabes lo que pasaría si alguien intentara eso? Nadie en este pueblo tocaría ese lugar, ni aunque le pagaran todo el oro del mundo. Además, ¿qué les vas a decir a las autoridades? ¿Que hay fantasmas? Se reirían en tu cara. Terminó su café y se levantó. Mi consejo es que sigas haciendo tu trabajo, pero mantente alejado de ahí. Haz tu ronda por el otro lado. No hay necesidad de buscar problemas. Esa noche decidí seguir su consejo. Cuando hice mi ronda de las 2 de la mañana, tomé el camino largo que evitaba por completo la sección de los mausoleos viejos. No quería volver a escuchar esos rasguños. No quería confirmar que lo que había experimentado era real, pero el cementerio tenía otros planes para mí. Estaba caminando por la sección nueva, donde las tumbas eran más recientes y el pasto estaba mejor cuidado, cuando escuché risas de niños. No una risa alegre de juego, era una risa aguda, casi histérica, que venía de la dirección del panteón infantil, exactamente el lugar que don Esteban me había advertido que evitara. Me detuve en seco. Las risas continuaban mezclándose unas con otras como si hubiera varios niños jugando ahí en medio de la noche. Alumbré con la linterna hacia esa dirección, pero la distancia era demasiada. Solo podía ver las siluetas de las pequeñas lápidas y monumentos con formas de ángeles que marcaban las tumbas de los más pequeños. Las risas se detuvieron de golpe, todas al mismo tiempo, como si alguien hubiera apretado un botón de pausa. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Era un silencio antinatural, pesado, como si hasta los insectos y los grillos hubieran decidido callarse. Mi respiración sonaba demasiado fuerte en mis propios oídos. Sabía que debía regresar a la caseta. Sabía que don Esteban me había advertido específicamente sobre este lugar, pero algo en mi interior, tal vez la estupidez humana o la necesidad de convencerme de que todo tenía una explicación lógica, me empujó a dar un paso adelante. Y luego otro, y otro más. El panteón de los niños estaba en la parte más vieja del cementerio, rodeado por una cerca baja de hierro que había perdido su pintura hace décadas. Las lápidas eran pequeñas,
muchas de ellas con nombres borrados por el tiempo y el clima. Algunas tenían fotografías ovaladas incrustadas en la piedra, imágenes descoloridas de rostros infantiles que me observaban con ojos que parecían demasiado grandes para sus caras. Mientras me acercaba, la temperatura bajó notablemente. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes de vapor frente a mí, algo imposible en una noche de abril en Querétaro. La linterna comenzó a parpadear, la luz haciéndose más débil y luego más fuerte, como si las baterías estuvieran fallando, aunque las había cambiado esa misma tarde. Entonces vi algo que me hizo querer correr, gritar, hacer cualquier cosa menos quedarme ahí parado. Una de las pequeñas tumbas, marcada con una simple cruz de madera podrida, tenía algo encima, una muñeca de trapo, vieja y sucia, sentada perfectamente derecha sobre la tierra. El vestido de la muñeca se movía con una brisa que yo no podía sentir. «Hola», escuché una vocecita detrás de mí. Me di la vuelta tan rápido que casi suelto la linterna. No había nadie, solo las hileras de pequeñas tumbas extendiéndose hacia la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a dar un infarto ahí mismo. «¿Quieres jugar?», preguntó la misma voz, ahora viniendo de mi izquierda. Alumbré hacia allá. Nada. Solo piedras y tierra y esas fotografías descoloridas que parecían seguir cada movimiento de mi linterna. «No podemos salir», dijo otra voz, esta vez de una niña más pequeña. «Pero tú puedes entrar». Las risas comenzaron otra vez, pero ahora sonaban diferentes, más oscuras, más tristes, como si vinieran de muy lejos o de muy adentro de la tierra. Retrocedí, tropezando con una tumba baja y cayendo de espaldas. La linterna se me resbaló de las manos y rodó por el pasto, su luz girando locamente e iluminando diferentes partes del panteón infantil. Y en uno de esos giros de luz los vi. Eran formas, pequeñas siluetas translúcidas paradas entre las tumbas. No podía distinguir detalles específicos, pero podía ver que eran niños. Tal vez 5 o 6 de ellos, todos inmóviles, todos mirándome. Me levanté de un salto, agarré la linterna y corrí. No caminé rápido, no troteé. Corrí con toda la fuerza de mis piernas, sin importarme el ruido que hacía, sin importarme si tropezaba, solo queriendo alejarme lo más posible de ese lugar maldito. Las risas me siguieron hasta que llegué a la caseta, donde me encerré y empujé mi silla contra la puerta. Esa noche no volví a salir. Me quedé ahí sentado, temblando, tomando café tras café para mantenerme despierto porque tenía demasiado miedo de cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía esas formas pequeñas paradas entre las tumbas, observándome con lo que fuera que usaban para ver. Cuando don Esteban llegó en la mañana, encontró la caseta con todas las luces encendidas y a mí hecho un desastre. Le conté todo, esperando que pensara que estaba loco o que me había inventado las cosas. Pero él solo suspiró, con esa expresión de alguien que ha escuchado la misma historia demasiadas veces. «Los niños del panteón», dijo simplemente. «Sí, ellos también están ahí. Han estado ahí desde siempre. La mayoría son de la época de las epidemias, 1870 y algo, cuando la fiebre amarilla se llevó a decenas de niños del pueblo. Los enterraron todos juntos en esa sección. Dicen que muchos de ellos estaban enfermos, pero no habían terminado de irse cuando los pusieron bajo tierra. En aquellos tiempos no tenían los métodos que tenemos ahora para confirmar este tipo de cosas. El horror de lo que insinuaba me golpeó como un martillo. ¿Está diciendo que los enterraron cuando todavía...? Estoy diciendo que es lo que la gente cuenta, me interrumpió don Esteban. No sé si es verdad o no. Lo que sí sé es que ese lugar no es seguro de noche. Los que han ido ahí cuentan cosas similares a lo que tú viviste. Voces, risas, figuras. Algunos dicen que los niños solo quieren compañía, que están solos. Otros dicen que están enojados, que quieren llevarse a alguien con ellos. Yo no sé cuál versión es la correcta, pero sé que es mejor no averiguarlo. Le dije que renunciaba, que no importaba cuánto pagaran, no valía la pena, que prefería seguir endeudado antes que volver a pasar por algo así. Don Esteban me miró con compasión. Lo entiendo, muchacho, de verdad lo entiendo. Pero piensa en tu familia, en tu esposa embarazada, en tus hijos. ¿De verdad puedes darte el lujo de dejar este trabajo? Tenía razón.
Los números no mentían. Necesitaba este empleo. Así que tomé una decisión que ahora me atormenta cada día de mi vida. Decidí quedarme, pero con reglas más estrictas. No me acercaría al mausoleo de los Aguirre. No iría al Panteón de los Niños. Haría mis rondas rápido por las zonas seguras y pasaría el resto del tiempo encerrado en la caseta. Y funcionó. Por 2 semanas completas seguí mi nueva rutina sin incidentes. Comenzaba a pensar que tal vez podría hacerlo, que podría sobrevivir este trabajo hasta encontrar algo mejor. Mi esposa notó que estaba más nervioso de lo normal, que dormía mal durante el día, pero le dije que solo era el estrés del turno nocturno. No podía contarle la verdad. No habría entendido. Nadie que no hubiera estado ahí lo habría entendido. Pero entonces llegó la noche del 28 de mayo, la noche que cambió todo. Era una noche particularmente oscura. Había luna nueva y el cielo estaba cubierto de nubes gruesas que amenazaban con lluvia. La única iluminación venía de las lámparas que bordeaban el camino principal del cementerio. Pequeñas luces amarillentas que apenas servían para marcar el sendero. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Ni siquiera se escuchaban los perros callejeros que normalmente aullaban en la distancia. Era como si todos los seres vivos hubieran decidido alejarse del cementerio esa noche. Alrededor de la medianoche, escuché que la puerta principal del cementerio se abría. Eso era extraño porque yo tenía las únicas llaves. Me asomé por la ventana de la caseta y vi una figura caminando por el sendero principal. Era un hombre, eso podía distinguir. Vestido con ropa oscura, caminando despacio entre las tumbas. Mi primer pensamiento fue que era un ladrón. A veces venían a robar las placas de bronce de las tumbas o los adornos de metal de los mausoleos para venderlos. Agarré la linterna y salí de la caseta, decidido a enfrentarlo. «Oiga, el cementerio está cerrado», grité mientras me acercaba. «Tiene que irse o llamaré a la policía». El hombre no respondió. Siguió caminando, alejándose del sendero principal y adentrándose en la sección de las tumbas más antiguas, justo hacia donde estaba el mausoleo de los Aguirre. Lo seguí alumbrando con la linterna. «Oiga, le estoy hablando, deténgase ahí». Pero el hombre no se detenía. No corría, simplemente caminaba con pasos lentos y constantes, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Había algo extraño en la forma en que se movía. Sus pasos no hacían ruido en la grava del camino, y aunque yo estaba casi corriendo para alcanzarlo, la distancia entre nosotros no disminuía. Cuando llegamos a la zona del mausoleo de los Aguirre, el hombre se detuvo frente a la puerta de hierro. Se quedó ahí parado, completamente inmóvil, dándome la espalda. Yo estaba a unos 10 metros de distancia, con la linterna apuntando directamente hacia él. «Señor, necesito que se dé vuelta y me muestre una identificación», le dije, tratando de mantener mi voz firme aunque sentía que las piernas me temblaban. Lentamente, muy lentamente, el hombre comenzó a girarse, y cuando la luz de mi linterna iluminó su cara, sentí que el mundo se detenía. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos había solo cuencas vacías y oscuras. Su piel era de un color gris enfermizo, tirante sobre los huesos de su cara, y estaba sonriendo. Una sonrisa amplia que mostraba dientes manchados y podridos. La linterna se me cayó de las manos por segunda vez. Esta vez ni siquiera intenté recogerla. Di media vuelta y corrí hacia la caseta más rápido de lo que había corrido en toda mi vida. Detrás de mí, escuché un sonido que me heló hasta los huesos. Era una risa, profunda, gutural, llena de una alegría malvada que ningún ser humano debería poder producir. Llegué a la caseta, cerré la puerta con seguro y agarré el teléfono para llamar a la policía. Pero la línea estaba muerta. Marqué una y otra vez. Nada. Ni siquiera un tono. Entonces intenté con mi celular. No había señal. En un lugar donde siempre había al menos una barra de señal, ahora no había absolutamente nada. Miré por la ventana. El hombre sin ojos estaba parado en medio del sendero, a unos 20 metros de la caseta, todavía sonriendo. Y no estaba solo. A su alrededor, comenzaron a aparecer otras figuras. Salían de entre las tumbas, de detrás de los árboles, de la misma oscuridad. Algunas eran translúcidas como las que había visto en el panteón infantil.
Otras eran más sólidas, más definidas, pero todas se movían hacia la caseta. Retrocedí de la ventana y me acurruqué en una esquina, con las rodillas contra el pecho, tratando de hacerme lo más pequeño posible. Afuera, escuchaba pasos rodeando la caseta, golpes suaves en las paredes, rasguños en la puerta, y voces, tantas voces. Algunas susurraban mi nombre, otras reían, algunas lloraban, todas mezclándose en un coro horrible que parecía entrar directamente en mi cerebro. Roberto, Roberto Mendoza, te vemos, te conocemos. Sabemos dónde vives, conocemos a tu esposa, a tus hijos. Cerré los ojos con fuerza y me tapé los oídos. Pero las voces seguían ahí. No venían de afuera. Venían de adentro de mi propia cabeza. No sé cuánto tiempo pasé así. Pudieron ser minutos u horas. El tiempo perdió todo significado. Solo existía el terror, el sonido de esas voces y la certeza de que algo terrible estaba a punto de pasar. Y entonces todo se detuvo. El silencio regresó de golpe. Abrí los ojos lentamente. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana de la caseta. Afuera, el cementerio se veía normal, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Me levanté con piernas temblorosas y miré por la ventana. No había nadie. Las tumbas estaban en su lugar. Los árboles se mecían suavemente con la brisa matutina. Todo parecía perfectamente ordinario. Cuando don Esteban llegó para el cambio de turno, me encontró sentado en el suelo todavía temblando. Esta vez no me preguntó qué había pasado. Solo me miró y asintió, como si ya supiera. «¿Lo viste, verdad? Al hombre sin ojos». No pude hacer más que asentir. «Don Jesús Aguirre», dijo don Esteban en voz baja. «Él es el peor de todos. Aparece cuando quiere reclamar algo, o a alguien». «Renuncio», logré decir con voz quebrada. «Esta vez es en serio. No me importa qué pase, no vuelvo aquí nunca más». Don Esteban se sentó a mi lado. «Ya es muy tarde para eso, Roberto. Él te vio, te conoce. Una vez que te ve, no te deja ir así como así. Te seguirá, a tu casa, a donde vayas, hasta que obtenga lo que quiere». «¿Y qué quiere?», pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. «Compañía», respondió el viejo. «No le gusta estar solo en ese mausoleo. Cada cierto tiempo escoge a alguien que trabaje aquí, que pase tiempo en su territorio, y ese alguien deja de dormir bien. Empieza a ver cosas, a escuchar cosas, hasta que un día simplemente no pueden más». Me levanté de un salto. No. Tiene que haber una forma de detenerlo, algún ritual, alguna manera de protegerse. Don Esteban negó con la cabeza lentamente. «Lo siento, muchacho. He visto pasar esto antes. 3 vigilantes en los últimos 20 años. Todos empezaron igual que tú. Todos terminaron igual». «¿Cómo terminaron?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. El viejo me miró con ojos llenos de tristeza. «Uno simplemente desapareció. Lo encontraron semanas después dentro del mausoleo de los Aguirre, aunque las puertas habían estado cerradas todo el tiempo. Otro se volvió loco. Comenzó a hablar de voces que no lo dejaban en paz. Terminó internado en un hospital. El tercero se detuvo como si le costara continuar. El tercero decidió que la única forma de acabar con el tormento era terminar con su propia vida. Lo hizo aquí mismo, en la caseta, durante su último turno. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «¿Y usted? ¿Por qué a usted no le pasa nada?». «Oh, a mí también me pasó», dijo don Esteban con una sonrisa triste. «Hace 30 años, cuando era joven como tú, don Jesús también me escogió. Me atormentó durante meses, pero yo hice un trato con él». «¿Qué tipo de trato?». El viejo se levantó y caminó hacia la puerta. «Eso no importa. Lo que importa es que tú no puedes hacer el mismo trato que yo. Solo funciona una vez, y yo ya lo usé. Tiene que haber otra forma», insistí, sintiendo la desesperación creciendo en mi pecho. Don Esteban se volteó antes de salir. «Tal vez la haya, pero yo no la conozco. Lo único que puedo decirte es que no huyas. Si intentas huir, será peor. Te encontrará donde sea que vayas y el tormento será más intenso».
Tu única opción es seguir viniendo, seguir trabajando y tal vez, solo tal vez, te aburra de ti y te deje en paz. O tal vez no. No hay garantías en esto. Y con esas palabras de consuelo inexistentes el viejo se fue, dejándome solo en la caseta con el peso horrible de lo que acababa de descubrir. Esa fue hace 2 meses. Y don Esteban tenía razón en algo. Don Jesús me sigue. No importa dónde esté, puedo sentir su presencia. Cuando estoy en casa con mi familia, veo sombras moviéndose en las esquinas de mi visión. Por las noches escucho rasguños en las paredes. Mi esposa me pregunta por qué ya no duermo, por qué me sobresalto con cada ruido, por qué me levanto a revisar las puertas y ventanas cada hora. Seguí trabajando en el cementerio porque no había alternativa. Cada noche es un nuevo horror. A veces son los niños del panteón que me llaman. Otras veces es el hombre sin ojos que aparece frente a mí, cada vez más cerca. Y siempre están las voces en mi cabeza, recordándome que ya no puedo escapar. Mi bebé nació la semana pasada, una niña hermosa. La sostuve en mis brazos en el hospital y lloré. No de felicidad como mi esposa pensó, sino de terror. Porque esa noche, cuando volví al cementerio para mi turno, el hombre sin ojos estaba esperándome en la caseta, y por primera vez, habló con una voz que no era solo en mi cabeza. «¿Qué niña tan hermosa tienes, Roberto? Tan pequeña, tan frágil. Sería una pena que algo le pasara». Desde entonces no puedo dejar de pensar en ello. No puedo dejar de imaginar esas manos grises y frías tocando a mi hija. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo funcionar. Estoy escribiendo esto porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Necesito que si algo me sucede, si desaparezco como el primer vigilante, si pierdo la cabeza como el segundo, o si tomo la misma decisión que el tercero, al menos quede un registro. Hay lugares en este mundo que deberían permanecer abandonados. Lugares donde la muerte no es el final sino el principio de algo peor. El Panteón Municipal de Santa María es uno de esos lugares, y yo cometí el error de pensar que podía trabajar ahí sin consecuencias. Don Jesús Aguirre sigue esperándome cada noche. Los niños del panteón siguen llamándome. Y yo sé, con una certeza que me hiela hasta el alma, que esta historia no va a terminar bien. No para mí, no para mi familia. Y tal vez no para ti, si alguna vez decides ignorar las advertencias y aceptar un trabajo en un lugar donde los muertos no descansan en paz. Porque ahora que has leído esto, ahora que conoces sus nombres, tal vez ellos también te conozcan a ti. Y tal vez, solo tal vez, estén buscando nueva compañía.